Bien, pues antes que Ya, todo, saludar a todos los compañeros que el día de hoy se encuentran aquí una vez más en en una clase, en un evento más virtual junto a los compañeros que tenemos como representantes en Ecuador, que es el compañero Edison Jonathan Herraz, que bueno, pues es nuestro director nacional en Ecuador por parte del Instituto Social Altruista Profesional e International Social Project. Y bueno, pues el día de hoy le damos la bienvenida a Pablo Matute, magíster en Ecuador. Si quieres dar algunas palabras más, compañero Edison, empezamos. Bueno, gracias a Javier por la introducción. Saludos a todos desde Ecuador. Acá son las 9:05 de la noche. Pues vamos a tener, primeramente agradecer a Pablo por darse el tiempo. Es un profesional de gran trayectoria a nivel público y privado en Ecuador. He tenido bastante incidencia pública. Justamente ahora trabaja en el Departamento Municipal de Cuenca. Y entonces, Pablo, ¿me escuchas? Escucha. ¿Se escucha, Pablo? ¿Ya está ahí? Sí, yo les escucho claro. Entonces procedamos, Pablo, por favor. Ya, Sí, se escucha Muchas gracias. claro. quiero saber si la pantalla está compartida ya. Bien. Sí, está compartida. Ya. Tenemos de pantalla compartida lo que dice derechos. No puedo visualizar la pantalla que se está compartiendo. Tal vez si me ayuda alguien ahí. Eh, Dice derechos, grupos de atención prioritaria y jerarquía Ya, estamos bien normativa. entonces. Ok. Ya, ok, estamos bien. Primeramente, expreso un cordial saludo a cada uno de ustedes. Agradezco por el tiempo que me brindan para poder compartir. Un saludo a cada una de las instituciones que organizan estos programas que realmente, a más de compartir el tema académico, generan importantes relaciones o vínculos hermanos entre los diferentes países, como es la Juventud Activa Ecuador, como es a las diferentes fundaciones ISPA-C y a cada una de las diferentes personas que están el día de hoy presentes. A manera breve, para decir por qué me atrevo o por qué puedo hablar de estos temas, indico, soy abogado de profesión, ejercido dentro de lo que es mi país, dentro de las diferentes regiones, como ustedes conocerán, el Ecuador es un país diverso y multicultural, conformada por cuatro regiones, la región Sierra, la región amazónica, a más de ello tenemos la región costa y la cuarta insular o Galápagos. En todas estas cuatro regiones he podido ejercer y se aprecia la diferente población que tenemos dentro de nuestro país, el mestizaje que se ha dado dentro de la globalización también, los diferentes cambios de cultura y todo aquello va a ser muy referente al tema para irlo acoplando desde un tema sociológico y un tema legal, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos el derecho como tal y será importante nosotros definir qué es el derecho en un primer momento para poder ir desarrollando esta exposición. De igual manera, luego lo analizaremos dentro de la perspectiva de la igualdad. ¿Qué es la igualdad formal y qué es la igualdad material? Somos todos iguales, todos merecemos un trato igual ante la ley se aplica igual para todos, y si una persona tiene una circunstancia diferente a otra, debe tener un trato prioritario por la ley. Si Jonathan,
o Edison, somos jóvenes, los dos de 35 años, y hay un cupo para una universidad. Sin embargo, yo tengo una discapacidad. ¿Tengo alguna prioridad sobre él? Sí, no. Esas dudas las iremos solventando en el transcurso. O si Edison, o por ahí veo que está Brenda y también Saúl, yo soy una persona de la tercera edad con una enfermedad catastrófica y los dos llegamos al mismo momento a la atención de la salud pública. Yo siendo una persona de tercera edad, ¿me tienen que atender primero a mí? ¿Sí o no? ¿Qué dice la normativa ante esto? Eso seremos lo que lo pretendemos ir solventando en el transcurso de esta exposición. Y finalmente revisaremos los grupos de atención prioritaria ya dentro de la normativa y dentro de la constitución o del nuevo constitucionalismo en el Ecuador, como de igual manera dentro del derecho comparado lo está aplicando México, que son los dos países o los dos habitantes que nos encontramos acá. El tema es particularmente importante porque los estados constitucionales modernos, actuales, ya no basta con que existan en la constitución o las leyes. Lo que realmente importa es que estos derechos puedan ejercerse en la práctica. Es decir, que los derechos no sean letra muerta en la constitución, en las leyes de segundo grado, sino que estos derechos nosotros como ciudadanos podamos exigirlo a las instituciones públicas como las privadas que se cumplan. Estimados compañeros, ¿qué es el derecho? Podemos participar respondiendo. ¿Qué es el derecho? Yo me pregunto para ustedes, compañeros, y lo que nos dice la teoría, lo que nos dice la dogma, de manera sencilla, podemos entender al derecho como ese conjunto de normas que regulan la convivencia dentro de una sociedad. Conjunto de normas. ¿Qué tipo de normas tiene una sociedad? Normas de orden civil, normas de orden penal, que son las sancionatorias, normas de tránsito, normas ambientales. Entonces, todo ese conjunto nos permite a la convivencia, a la sociedad, que regulen y vivir dentro de un marco de armonía. Dentro de las normas civiles, nosotros tenemos lo que se regula a lo que es a la persona, a lo que son los contratos, a lo que es el tema mercantil, a lo que es el tema de sucesiones. Y ahora, dentro del derecho o de las normas penales, nosotros tenemos un sistema sancionatorio. Si A, si Juanito Pérez hace B, tendrá una consecuencia C. Me invento o a manera de analogía. Si Brenda, que estamos acá, o si Oyelín, excede en su vehículo los límites de velocidad, le pasará a C. Será sancionado con tales multas o en su defecto con la suspensión de su licencia o su permiso de conducir. Entonces, este conjunto de normas es lo que regula dentro de la sociedad para que vivamos en manera pacífica. Dentro de estas normas establecen también derechos, obligaciones y estos mecanismos para resolver los conflictos entre las personas o entre las personas y el Estado, ya que los conflictos no siempre son entre X y B, sino tenemos una burbuja grande que es del Estado, que es muchas de las veces quien vulnera o no satisface estos derechos a la población. Ahora, ustedes han escuchado, compañeros, referente a la jerarquía normativa, y es ahí donde nosotros mencionamos al doctrinario Hans Kelsen, que establece que el derecho es un sistema jerárquico de normas con la Constitución como norma fundamental que organiza el poder y garantiza derechos. Dentro de la jerarquía normativa, ustedes, ¿cuál piensan que es la de mayor mayor jerarquía, está dentro de la cúspide de la teoría de Kelsen? ¿Cuál es la norma más, eh, la carta magna, la norma suprema, por decirlo así? ¿Alguien sabe por ahí que esté un poco atento? O ya les dormí en 15 minutos, en La 10 minutos ya les Constitución, dormí ¿no? a todos, creo. La Constitución, Ya, la Constitución. ¿Hay alguna norma sobre la Constitución, estimados compañeros? Los acuerdos internacionales, ¿no? Efectivamente. Y ahí es en donde
hay una diferencia ya dentro de las constituciones del Ecuador y la Constitución de México, en la cual nos indica de manera expresa en los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos tendrán igual o mayor jerarquía. Esto hablamos en la normativa ecuatoriana, lo resta de manera expresa. En el caso de México, veremos cómo se incorporan los tratados internacionales para su jerarquía en la Constitución a partir de una reforma que le examinaremos un poquito más adelante. Ahora, Pablo, un yo me momento, pregunto, Pablo. ¿Me yo me escuchas? pregunto, compañeros, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta jerarquía normativa, tratados internacionales sobre derechos humanos, constitución, normativa secundaria, leyes objetivas, reglamentos, ordenanzas, decretos? Si la Constitución defiende, la Constitución ecuatoriana defiende la vida desde la concepción, podrá venir una norma secundaria, un reglamento, una ordenanza municipal a decir, señores, yo defiendo la vida a partir del nacimiento. ¿Es válido eso o no es válido? Sí, sí, Es es válido. válido. De hecho, si me permiten hablar, de hecho aquí en México se defiende la vida a partir de los 15 días de gestación. Se defiende la vida, que son como los 3 meses de gestación. Aquí en México ya se defiende la vida y entra la ley de las niñas, niños y adolescentes. Perfecto. Entonces, en base a esa regulación de México, puede una ordenanza de menor jerarquía normativa decir, yo reconozco la vida a partir, no de los 3 meses, o no desde el tema de gestación, sino desde los 2 años de nacido. No, ¿verdad? Porque debe haber esa secuencia, esa seguridad jurídica y armonía entre la Constitución, tratados internacionales, normas secundarias, el Código Civil, el derecho penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, y todos estos deben trabajar hacia una misma visión y protección normativa. No pueden contradecirse una norma de menor jerarquía a la de mayor jerarquía. Eso nos establece la seguridad jurídica para todos. Ahora, dentro de los principios constitucionales hay uno que es fundamental para entender todo el sistema de derechos. Es el principio de igualdad. El principio de igualdad. Nosotros, dentro de nuestra concepción, decimos hoy en día todos somos iguales, hombres, mujeres, hoy en día con las nuevas concepciones de género, tenemos iguales acceso y oportunidades al trabajo, al acceso a la salud, a la educación, sin distinción de etnia, de raza. Sin embargo, dentro del mismo Ecuador, la carta de abolición o la carta que quitó la esclavitud no supera los 200 años, estimados compañeros. No supera los 200 años dentro del Ecuador. Entonces, es una realidad que se va superando. Y además de ello, las nuevas concepciones del tema de relaciones sociales, sociológicas, que se dan hoy en día. ¿Existe el machismo? Sí existe el machismo. ¿Existe el abuso del poder? Sí existe el abuso del poder. Entonces, esas realidades hay que irlas reconociendo para poder nosotros pelear y romper esa barrera por medio de los mecanismos legales para que esta igualdad sea netamente verdadera y se dé en la práctica. ¿Alguien me tiene levantado la mano? Sí, Antonio. yo otra vez, muy buenas noches. De hecho, también aquí en México, conforme el artículo primero constitucional y el cuarto constitucional, nos habla sobre la igualdad de todas las personas. De hecho, un ejemplo, si usted como que viene de Ecuador y viene para acá, para México, gozará de los mismos derechos. O sea, que no tiene ninguna distinción de ninguna, aunque usted venga de otra nacionalidad o de otro país, usted gozará de los mismos derechos, tanto conforme el artículo primero y el cuarto constitucional son lo mismo, igual que en su país. Muy amable, gracias Antonio por el aporte. Entiendo, estamos ahí enmarcándonos dentro del derecho internacional privado. De Perdón, igual manera, perdón, el Ecuador tiene la misma perdón, regulación de perdón, Lick, reconocer los derechos a los extranjeros. Eh, por el perdón, momento se Lick. da así. Vemos que a veces en las prácticas, dentro de los temas gubernamentales o temas ya de políticas estatales o de diplomacia internacional,
muchas de las veces se va dando bloqueos de orden económico, de orden comercial o de orden, como lo que pasó con Ecuador en México, la embajada, el hecho de haber inobservado ciertos tratados internacionales referente a las políticas que debe tener una embajada, ¿no? De no intromisión, de no... vemos que muchas de las veces, eso digo, termina en letra muerta. Sin embargo, acá manejamos esa misma política de reconocer los derechos a los extranjeros, a pesar de que existen ciertos legos otros requisitos, de regularizar su estadía y todos los mecanismos que secundarios ya que están en reglamentos. Ahora, nosotros dentro de ok, Saúl tiene la mano levantada. Y aunar nada más un poquito el comentario del compañero, y creo que lo que usted está diciendo es correcto. Aquí también en México, desde el momento que pisan suelo mexicano los extranjeros o cualquier otro, o cualquier ciudadano, se abole la esclavitud, no lo hay. Es totalmente libre el tránsito en la República Mexicana. Gracias, compañero Saúl, por el aporte, lo tengo presente. Igual voy haciendo unas notitas de todos sus aportes. Muy amable. Entonces, este principio de igualdad necesita hacer una diferenciación en dos momentos, lo que es la igualdad formal y lo que es, compañeros, la igualdad material. ¿Sí? ¿Qué entendemos por igualdad formal? Significa que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley. ¿Qué implica esto? La ley no debe hacer diferencias injustificadas entre las personas por razones como el género, la edad, la discapacidad, el origen o condición social. Este principio está reconocido en muchas constituciones de Latinoamérica, Centroamérica, conforme ya a las regulaciones internacionales. Por ejemplo, en la Constitución del Ecuador establece que todas las personas son iguales y tienen los derechos, deberes y oportunidades por igual. De manera similar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también reconoce el principio de igualdad y aparte de eso, ustedes prohíben la discriminación. Pero aquí aparece un problema importante. Y esto es, compañeros, en donde se va a diferenciar la igualdad formal de la material. En la realidad social, no todas las personas parten de una misma condición, ya sea de género, social, de deberes y de oportunidades, ¿verdad? Existen desigualdades económicas, sociales, culturales, físicas, que hacen que algunas personas tengan muchas más dificultades para ejercer sus derechos. Y es precisamente aquí donde aparece el concepto de igualdad material o sustantiva. Significa que el Estado debe tomar medidas para que la igualdad no sea una declaratoria ante la ley, sino una realidad. Esto implica que el Estado puede adoptar medidas diferenciadas para apoyar a determinados grupos con el objetivo de corregir esas desigualdades. Y aquí, compañeros, un ejemplo sencillo que va a ayudarnos a todos a entender. Imaginemos que varias personas están tratando de ver un evento atrás de una cerca. Estamos viendo al Bad Bunny que está de moda. O a mí me gusta personalmente Calle 13. No sé a ustedes qué música les guste. Si a todos se les da una caja del mismo tamaño para subirse, eso sería igualdad formal, ¿no es cierto? Todos somos personas, para que puedan ver el show, les damos una banca de igual tamaño. Pero si algunas personas son más bajas o tienen dificultades para ver, probablemente, ¿qué necesitan ellos? Una caja más alta que la otra. Darles esa ayuda adicional sería aplicar la igualdad material. Espero que con ese ejemplo lo vayamos luego haciendo analogías al tema del derecho. Como yo decía en el tema de la salud pública, si llega una persona de tercera edad ante un joven que no tiene esa necesidad o urgencia ante una enfermedad crónica, él debe ser atendido con prioridad. En otras palabras, compañeros, no se trata de dar lo mismo a todos, sino de garantizar que todos tengan realmente la misma oportunidad. Y bajo esta lógica surge lo denominado grupos de atención prioritaria, grupos y conceptos de atención prioritaria en el Ecuador y en México.
Y aquí, compañeros, voy a irme un ratito directo a lo que dice la Constitución del Ecuador, que es justo lo que está en la gráfica que dice aquí referente a los conceptos y todo el tema. Vamos ahí, tenemos en el artículo, no el 45, en el artículo 35, aquí he dejado mal puesto la norma. Esta es la Constitución, esta es la Carta Magna del Ecuador, y aquí tenemos la letra como está, tal cual. En la doctrina indicamos que los grupos de atención prioritaria son aquellos sectores de la población que debido a diferentes condiciones que requieren una protección especial por parte del Estado y de los particulares. Eso es la doctrina. Ahora la Constitución a manera literal. Los Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Los privados también tienen la obligación de hacer lo mismo. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica sexual y maltrato infantil, compañeros, desastres naturales o antropológicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Y aquí va, previo a darle la palabra a Edison, que tiene levantada la mano, quiero que piensen ustedes algo, compañeros, y me den un ejemplo cuando alguien ya sepa la respuesta. ¿Cuáles son los Eh, grupos o personas que pueden estar en condición no de una vulnerabilidad, sino de doble vulnerabilidad? Dígame, Edison. Voy a leer mensajes que están en el chat. ¿Está bien? ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchan? sí, sí, bro. Bueno, Enrique Puga dice, muchos políticos llegan pobres y salen ricos, desde ahí generan desigualdad y el abuso de poder. Parece que las cárceles son para pobres en México. También Motorola Age 50 dice, el único derecho que no es compartido con el extranjero en México es el derecho a votar o a ser votados en las elecciones federales de México. Prosigue, compañero. Muchas gracias por los comentarios. Ahí tenemos un aspecto subjetivo o una realidad o un sentir ciudadano referente a la democracia, referente al hacer político. Y podrá ser cierto, digamos, una utopía sería que un político tenga sus buenas intenciones, lo realice de la mejor forma y por las necesidades de su pueblo. Sin embargo, eso hemos visto que Latinoamérica y los países de Centroamérica hemos carecido de políticos. La historia lo ha dicho, no lo digo yo, en los cuales muchas de las veces resultan estar inmersos en temas que no están adecuados a la norma ni a crear dignidad para su, sus mandantes, ¿no? Pues los ciudadanos al final. Pero hasta ahí llego, hasta ahí llego referente a ese comentario. Ahora, entonces nosotros, a ver, compañera Norma, ¿ya sabe cuál es un grupo o una persona en doble vulnerabilidad? Le escucho. Serían las personas con discapacidad, también las personas que viven en zonas de alta marginación y pobreza, donde los recursos para que llegue, por ejemplo, el agua, luz, drenaje, todo lo que son servicios son vulnerables y son violentados, muchas veces sus derechos humanos también. Muchas gracias, Norma. Correcto. Esas Por decir, personas están en una situación de vulnerabilidad. Y yo pongo un ejemplo. Un adolescente de 16 años en el Ecuador, los jóvenes son adolescentes a partir de los 14 hasta los 18. Luego son adultos. Bueno, la ley dice hasta los 29 años que pertenecemos al grupo de jóvenes. Sin embargo, un adolescente de 16 años, por situaciones de la vida, resulta embarazada. Y nos dicen que los adolescentes estamos dentro del grupo de atención prioritaria. Y si aparte de eso estoy embarazada, me encuentro en doble vulnerabilidad. A más de ello, una persona discapacitada, me invento por el tema intelectual, por la falta de un brazo, resulta embarazada y se va presa. Existe esa doble vulnerabilidad ante una misma persona. Estos son los casos de doble vulnerabilidad. Entonces tenemos estos grupos entre los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad,
personas con enfermedades graves o catastróficas, ejemplo, enfermedad catastrófica o grave podría ser el tema del cáncer, el tema del VIH. Entonces, ellos requieren atención prioritaria ¿de quién? En el Ecuador, ¿de quién? ¿Quién nos dice la Constitución? ¿Del público o del privado? ¿Quiénes son el público? Esta, instituciones gubernamentales, ministerios de salud, ministerio de el ambiente y sus dependencias dentro del Ejecutivo. Dentro de, el tema de los municipios, dentro del tema de los diferentes servicios, ellos necesitan ser atendidos de manera prioritaria. Me invento, como han visto en la fila de los bancos. ¿Qué pasa en los bancos? ¿Hay o no hay un sistema diferenciado para las personas de tercera edad, para mujeres embarazadas? Entonces, esas son políticas públicas que se han implementado para que tengan esa atención prioritaria. En los buses, ¿tienen o no tienen descuentos en Ecuador? Una persona de tercera edad y los niños, creo que incluido a los estudiantes, pero ya por otra norma secundaria, mujeres embarazadas pagan el 50% del pasaje. Entonces ahí tenemos una atención prioritaria para esos sectores. ¿Ya? En el tema de educación, se tiene que dar a una persona discapacitada prioridad una escuela que esté cerca de su vivienda para que pueda trasladarse de manera adecuada y sin barreras. Amigo Antonio, le escucho. Creo que se le quedó levantada la mano nomás. Por decir, buenas noches, o yo otra vez. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Bueno, Sí, bueno. Este, bueno. Ah, ¿sí me escuchan? Por decir, aquí tocando el tema de la vulnerabilidad, aquí en México la vulnerabilidad se consideran las personas de GLTB, personas de la tercera edad, personas embarazadas, mujeres, niños y personas con discapacidad. Aquí en México se consideran esas personas con vulnerabilidad. No sé, veo que en su país es muy interesante. en el Ecuador es interesante la incorporación de las personas privadas de la libertad dentro de este grupo de atención prioritaria, dado debate, intentaron hacer reformas. Es más, hicieron una consulta, un referéndum hace no mucho, si no me equivoco, en el mes de febrero, no, de noviembre del año 2025. Sin embargo, ellos querían modificar el grupo de atención prioritaria para que ellos ya no pertenezcan a, a este grupo privilegiado. Entonces, sí es llamativo la diferencia que se da. Ahora vamos a ver por qué, compañeros, las constituciones latinoamericanas incorporan este grupo de atención prioritarias en relación con los derechos internacionales o las convenciones internacionales. Aquí, sí, están viendo la pantalla compartida. En 1948 se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el fundamento ético y jurídico para la protección de todos los derechos, de todos. Y no son ni muchos artículos, pero es clarito y eso se puede invocar de todos aquellos países que estén suscritos o adscritos al mismo. En 1989, compañeros, se dio la Convención sobre los Derechos del Niño. El Ecuador ratificó en 1990, México también ratificó en 1990 y prioriza el interés superior del niño. En el artículo 44 de nuestra Constitución está priorizado de manera textual lo que es el interés superior del niño. Voy a a ponerles en pantalla, no voy a ahondar mucho sobre el tema. El Estado y la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niños y adolescentes y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos. Clarito. Se atenderá al principio de interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás personas. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están sobre los míos, sobre una persona adulta, una persona normal. Ellos tienen esta atención prioritaria reconocido en la Carta Magna, en la carta en la que está primerito en la Constitución, ¿no es cierto? A ver, compañeros, perdón, acá ya me estoy mostrando mis chats, creo. Quiero regresar a la, al, al, a la
Todo se visualiza la palabra Zoom. Sí, eso ya regreso en un momento ahora a las diapositivas para que puedan seguir haciéndome el seguimiento, compañeros. Mil disculpas. Ya, aquí está. Bueno, mientras tanto voy a seguir con los textos que nos mencionan, ¿sí? Este, también nos mencionan que, bueno, nos dice Teolet, muy buenas noches desde la República Dominicana. Tolet Yelín, presidente de la Asociación de la Comunidad Migrante Dominicano-Haitiana. Dice, y afrodescendientes por un nuevo amanecer en el representantes. Mana, representante internacional de Social Project en los derechos humanos. El tema de las personas en situación de calle se encuentra en total vulnerabilidad y en Latinoamérica no son reconocidas con o como parte de un sector vulnerable. Aquí también antes los integrantes tenían un poco de derechos, pero a partir del 2020 hasta ahora con ese gobierno ningún inmigrante, sobre todo la nacional haitiana y sus descendientes no tienen nada de derechos. Mencionan. Teolet, gracias por compartir sus comentarios. Pablo, por mencionarte, nos quedan 4 minutos, por favor. Si podemos ir ya cerrando también. Sí, perfecto. Les voy a ir, vamos viendo diferentes tratados internacionales que han sido suscritos por los diferentes países de Ecuador y México. Y como vemos, acá están cuatro de los más importantes. Eh, Aquí tenemos también un resumen, un cuadro, grupos de atención prioritaria en el Ecuador, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, víctimas de violencia doméstica y sexual, grupos de atención vulnerable en México, vemos que está un poquito más limitado, y aquí es lo importante en donde yo decía, con fundamento en el artículo 1, que ya nos dio lectura también el compañero, la Constitución establece la igualdad y la no discriminación y la obligación del Estado de garantizar derechos humanos. Y en el 2011, la reforma que se da en México incorpora el principio pro persona. Es un principio que siempre va a estar en mejora del ser humano, interpretando las normas para la protección más amplia de los derechos. Se basa en principios constitucionales de la interpretación judicial de los derechos humanos para la protección. Eso es lo que está pasando en México. De igual manera, la pirámide que tiene validez en Ecuador y en México, referente a la jerarquía normativa. Tenemos la Constitución, los tratados internacionales y leyes. Ecuador y México, enfoques de protección. Vemos que en Ecuador, de manera expresa, es lo que les indicaba al inicio, reconocen los grupos de atención prioritaria y nosotros en México tenemos el principio pro persona o pro humano, que reconoce los derechos humanos en los tratados internacionales. Tenemos diferentes conclusiones que podríamos ir opinando, pero en resumen las he concluido en dos que voy a dar lectura. El reconocimiento y la protección de grupos de atención prioritaria son elementos esenciales en el constitucionalismo moderno, que tanto México como Ecuador lo aplican. Han desarrollado, más de eso, mecanismos jurídicos para proteger a personas vulnerables, aunque en enfoques institucionales diferentes. Eso, estimados compañeros, la última parte me aceleré un poquito, hubiera querido comentar un poco más, pero así es, el tiempo de todos es valioso, yo respeto el suyo conforme lo planificado y agradezco nuevamente la oportunidad de haber compartido y sobre todo la interacción que ha habido en el chat de las personas conectadas, siempre a las órdenes, un gusto haber saludado con ustedes. Pablo, te agradecemos desde ya toda tu colaboración y tu conocimiento compartido. Desde Ecuador estamos trabajando arduamente a través de Corporación Juventud Activa S y de la mano con International Social Project en estos eventos, impulsando más espacios virtuales en la cual podamos compartir y comparar la realidad de las diferentes naciones. Totalmente agradecido por su tiempo, compañeros. Estamos ya a punto de cerrar el chat. Les agradecemos infinitamente por conectarse y nos estaremos viendo nuevamente en la próxima conferencia y conexión que nos podamos impartir y conectar todos. Gracias de antemano, Pablo, muy amable.
Gracias, buenas noches.